Hola amigos de B Jurídica, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar el divorcio, las cosas más importantes que tú tienes que saber sí o sí cuando te enfrentes a tu grado y te toque una pregunta referente a familia. Bien, para partir tenemos que empezar a entender qué es el divorcio. Primero que todo, el divorcio es una forma de poner término al matrimonio en vida. Es un acto en vida que hacen los cónyuges. Sabemos que también se puede terminar el matrimonio por acto mortis causa, por ejemplo, la muerte natural o la muerte presunta. Este es un acto que hacen los cónyuges en vida. Esto debe ser previa declaración judicial y puede ser tanto por acuerdo de los cónyuges como por demanda de uno, y siempre y cuando cumplamos los demás requisitos legales. Bien, partiendo con esa base, entendiendo entonces como una forma de disolver el matrimonio, ya sea como un acuerdo de manera bilateral, de manera bilateral o de manera unilateral, es como nosotros podemos clasificar el divorcio en dos: el divorcio sanción y el divorcio remedio. Y dentro del divorcio remedio nosotros podemos subclasificar el unilateral y el bilateral. Bien, con respecto al divorcio sanción, este lo encontramos regulado en el artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, y es el que es el que demanda uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio. Bien, aquí este artículo nos pone distintas causales en que un cónyuge puede estar faltando gravemente al matrimonio, incluso a la vida en común. Estos requisitos son copulativos, deben ser graves y que afecte la vida en común. Por ejemplo, el atentado contra la vida o malos tratos graves contra la integridad física de su cónyuge o de sus hijos. También tenemos el tema del alcoholismo o drogadicción. Tenemos también el tema del prostituir al otro cónyuge. También tenemos, por ejemplo, la infidelidad. Pero bien, y aquí está la dificultad. Y la dificultad es probatoria. Porque, por ejemplo, para una persona que no toma alcohol, puede considerar que tomar todos los fines de semana sea caer en una causal de alcoholismo. Pero una persona que está acostumbrada a tomar alcohol lo ve eso normal. Entonces, ¿a quién le toca aquí determinar si la causal es grave, es reiterada y hace intolerable la vida en común? Es al juez. Por esto, este divorcio tiene que ser frente al juez. Y ahí está la dificultad, porque hay que probar. Y esa es la dificultad que nos pone este divorcio. Por ejemplo, la infidelidad. La infidelidad, para que sea causal de divorcio o sanción, y así lo ha entendido la jurisprudencia y también lo dice el artículo, debe ser grave y reiterada. Por lo tanto, con una sola infidelidad no basta. Tienen que estar los dos requisitos copulativos, que sea más de una vez y grave, y obviamente que vuelva intolerable la vida en común. Y eso al final lo va a determinar el juez. Y esa es la gran dificultad. Este divorcio entonces lo constata el juez, que se haya faltado alguno de los cónyuges algunas de estas causales del artículo 54, y no requiere que tengamos ningún plazo de separación. Apenas se constate esto, el juez va a dictar la sentencia y vamos a obtener un divorcio sanción o un divorcio culposo. Por lo tanto, necesitamos un cese de convivencia, a diferencia del divorcio remedio. Bien, como al principio mencioné, el divorcio remedio puede ser unilateral o bilateral. Cuando hablamos de un divorcio remedio bilateral, es cuando los dos cónyuges de común acuerdo deciden poner término a su vínculo matrimonial. En este caso requerimos sí un lapso de tiempo que estén separados. Y además requerimos que acompañen lo que es el acuerdo regulatorio completo y suficiente. Son requisitos copulativos y fundamentales para que este divorcio sea aprobado. El cese de convivencia de un año más el acuerdo regulatorio completo y suficiente. Y obviamente también el otro requisito es que lo pidan los dos cónyuges, que sea de común acuerdo. Cuando hablamos también de divorcio remedio, también podemos encontrar una variante que es unilateral. Y en este caso es cuando solamente un cónyuge lo solicita. En este caso
requiere un cese efectivo de la convivencia de a lo menos 3 años. Bien, pero ¿qué ha dicho la jurisprudencia acá? No basta solo con el cese, tiene que haber un ánimo. Es súper fundamental que aparte del cese material, que no estén viviendo juntos, existe un ánimo de no querer volver a estar juntos, de que no querer volver a reanudar la vida en común, para que entendamos que estos 3 años así recién nos van a servir para poder nosotros deshacernos de nuestro vínculo y poder obtener una sentencia de divorcio. Bien, por lo tanto, requisitos es el cese efectivo de convivencia de la sociedad conyugal, tanto material como con el ánimo de no querer volver a reanudar la vida en común, que este cese haya durado a lo menos 3 años y que el que lo está pidiendo haya cumplido con sus obligaciones, como por ejemplo los alimentos que se le pueden dar tanto a la cónyuge como a los hijos. Tiene que estar al día con sus obligaciones. Estos 3 requisitos copulativos nos permiten que nos den nuestra sentencia de divorcio remedio unilateral, que siempre lo va a determinar el juez. El juez va a ponderar las pruebas que nosotros le entreguemos. Bien, referente a las pruebas, por ejemplo, para saber cuándo empezamos a contar el cese de los 3 años, tenemos, por ejemplo, instrumentos como escrituras privadas, obviamente protocolizadas ante notario, escrituras públicas, actas ante registro civil, transacciones aprobadas judicialmente, la notificación, por ejemplo, de que se está pidiendo alimento a un cónyuge, nos sirve para contar los 3 años del cese de convivencia, que tienen que ser 3 o más, mínimo a lo menos 3 años, y obviamente que se considere este ánimo de no volver. Y aquí obviamente nos da el juez nuestra sentencia. Es importante destacar que esta acción de divorcio, que es la acción que mueve el proceso, el procedimiento propiamente tal, pertenece exclusivamente a los cónyuges, corresponde a ambos. Y también pueden hacerlo los dos conjuntamente o también lo puede hacer cada uno por su parte, como lo vimos recién, el divorcio unilateral. Es irrenunciable. Los cónyuges no pueden hacer una cláusula que renuncien al divorcio, ya sea divorcio sanción o divorcio remedio. No pueden renunciar anticipadamente a eso porque es irrenunciable. Esta acción también es imprescriptible. Podemos llevar 50 años de casado y se puede pedir un divorcio. Bien, y siempre es un acto entre vivos. Tienen que estar vivos los cónyuges para que se pueda pedir. Bien, ¿qué efecto importante nos produce entonces nuestra sentencia de divorcio, cumpliendo los demás requisitos? Produce un efecto entre los cónyuges. Desde que está ejecutoria la sentencia, se les quita el estado de casados y se transforman en divorciados, por lo cual esto lo habilita a poder casarse nuevamente. Y esto, cuando se suscribe al margen de la inscripción de matrimonio, le es oponible a terceros. Por lo tanto, todos tienen que respetarme que estoy soltero. Cuando hablamos de oponibilidad de terceros, por ejemplo, si yo tenía un acreedor que en nuestra sociedad conyugal le debía, ya no nos puede cobrar la sociedad conyugal. Va a tener que ver con la liquidación o cobrarlo independiente, porque este acto le es oponible. Bien, pone término al matrimonio, pero no así la filiación y la relación con los hijos. Efectivamente, se cesan los alimentos. Por ejemplo, si se debían alimentos entre los cónyuges, se cesa eso, pero sí sigue existiendo los alimentos para los hijos y el cuidado con los hijos, las visitas. Termina la sociedad conyugal, obviamente, se acaba este régimen patrimonial que tenían las partes y se termina liquidando y cada uno se va por su lado administrando propiamente sus cosas. Pone fin a los derechos patrimoniales entre los cónyuges, como por ejemplo deberse alimentos mutuos, como por ejemplo el derecho que tiene el cónyuge a suceder al otro que falleció. Y también esto puede darte autorización para revocar ciertas donaciones que tú hayas hecho en el matrimonio. Sobre todo cuando fue un matrimonio culposo. Si tú le entregaste algo a esa persona que es su culpa que terminó el matrimonio, se lo puedes quitar. Bien, y también obviamente podemos pedir la desafectación de lo que son los bienes que son considerados bienes familiares, declarados familiares. Esto significa que cuando un bien es declarado familiar no se puede vender, no se pueden establecer hipotecas, etc. En este caso vamos a poder movernos ya con este bien, ya con nuestra sentencia ejecutoriada de divorcio. Bien, eso es lo fundamental, distinguir sobre todo los plazos. Sabemos que ya el divorcio sanción
no tiene plazo, basta con la declaración judicial, que el juez lo constate. Y respecto al divorcio remedio, es importante destacar que el de común acuerdo requiere 1 año y el unilateral requiere a lo menos 3 años, cumpliendo todos los demás requisitos legales. Importante distinguir que esta es una forma de terminar el matrimonio muy distinta a la nulidad, porque la nulidad, el matrimonio no es válido. Aquí el matrimonio sí es válido, pero los cónyuges ejercieron su acción de divorcio para terminarlo por los requisitos que establece la ley y las demás causales que están ahí que mencionamos en el video. Espero que este video te haya servido mucho. Te invito a darle me gusta, a suscribirte si no estás suscrito. Vamos a continuar haciendo más videos. Cualquier duda que tengas acá en los comentarios, te dejo también acá en la barra nuestro correo, nuestro Instagram, para que nos puedas seguir y informándote más, que te sirva mucho. Que tengas un buen estudio. Hasta luego, que estés muy bien.